¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy abordaremos el tema de la ley de Coulomb y veremos el comportamiento de las cargas eléctricas cuando están situadas una con respecto de otra. Acompáñame. Teóricamente, este principio de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y para entender este principio básico de la ley de Coulomb, pues vamos a identificar dos cargas puntuales situadas en el espacio, donde estas dos cargas puntuales representan una distancia de separación una con respecto de otra. Lo que aquí podemos ver en la imagen es un par de cargas que tienen su respectivo signo, una es positiva y otra es negativa. En este sentido vamos a retomar un principio básico de la ley de las cargas eléctricas que nos dice cómo es el comportamiento de dichas cargas cuando se presenta una con respecto de otra con su respectivo signo. Esta ley de las cargas eléctricas nos dice que cuando tenemos dos cargas con el mismo signo, al tratar de unirse se presenta una repulsión y no importa si son positivas, no importa si son negativas, por el simple hecho de que presentan el mismo signo, entonces se presenta una repulsión. Y para el caso de las cargas que se unen, que tratan de unirse con signos opuestos, para este caso se presenta una atracción, como lo representan las flechas. Entonces, la ley de las cargas eléctricas nos dice que mientras existan dos cargas puntuales con el mismo signo, hay una fuerza de repulsión, y mientras existan dos cargas puntuales con signo diferente, se presenta una fuerza de atracción. Y basándonos en este principio de la ley de las cargas eléctricas para poder comprender esta parte de la ley de Coulomb, bueno, pues esta ley de Coulomb nos dice que al estar dos cargas puntuales separadas entre sí por medio de una distancia, ambas cargas van a estar presentando una fuerza eléctrica. Podemos ver que tenemos una carga 1, la Q me representa la carga, Q1, Q2, ambas cargas, una es positiva, otra es negativa, ambas cargas presentan signos opuestos, signos diferentes. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que se va a presentar en este par de cargas eléctricas que están separadas a una determinada distancia, se va a presentar una fuerza eléctrica. Esta F me representa la fuerza y esta F me representa la fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Bueno, pues como son cargas con signos diferentes, se va a presentar una fuerza de atracción. Y en este sentido, la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que generan estas dos cargas eléctricas, que ya comentábamos que es de signo opuesto, se obtiene mediante la fórmula que se representa en este cuadro. Nos dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión es igual al producto de las cargas entre la distancia elevada al cuadrado. Y aquí se presenta una K, que es una constante del campo eléctrico. Y de esta fórmula que tenemos en el cuadro, tenemos aquí la definición de cada una de las variables que la forman, donde F es igual al valor de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, que es el principio básico de esta ley de Coulomb, porque el objetivo es determinar la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que se genera entre las dos cargas puntuales. Q1 y Q2 me representa las cargas puntuales y la R me representa la distancia entre cargas. Cuando hablamos de la distancia entre cargas, hablamos qué tan separada está una carga con respecto de otra. Y aquí, bueno, pues vamos a identificar que la distancia juega un papel muy importante entre estas dos cargas puntuales, porque mientras más cerca estén estas dos cargas, pues mayor va a ser la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Si las tenemos separadas por una distancia muy grande, bueno, pues difícilmente se puede representar esta fuerza eléctrica. Y para considerar el orden de la medición, para identificar la magnitud o la unidad de medida y hacer nuestro respectivo análisis dimensional, bueno, pues la fuerza eléctrica, según el Sistema Internacional de Unidades, por el simple hecho de ser una fuerza, se va a obtener en el orden del Newton. Recordar que el Newton es la unidad fundamental de la medición de la fuerza, según el Sistema Internacional de Unidades. Q1 y Q2, que me representan las cargas puntuales, las cargas se van a medir en la unidad del Coulomb. Este Coulomb lo podemos representar con la letra C mayúscula, que pues es en base a quien determinó esta ley de Coulomb. La distancia de separación entre cargas, bueno, pues esta distancia se obtiene mediante la unidad de el metro. Y aquí tenemos una K que me representa un valor constante, una constante del campo eléctrico. En este caso, bueno, pues la K representa una constante de campo eléctrico.
Y por el simple hecho de que es una constante del campo eléctrico, bueno, pues ya tiene un valor definido. Entonces, K presenta el valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y este es mi valor constante de K. Y vamos a resolver este primer ejemplo que nos dice que se tienen dos cargas puntuales, Q1 igual a menos 3.5 Coulomb y Q2 igual a 10.7 Coulomb. Calcular el valor de la fuerza eléctrica cuando presentan una distancia de separación de 1.7 centímetros. Entonces planteamos el problema e identificamos aquí los datos que se nos están dando. Identificamos que cada una de las cargas tiene su respectivo valor y estas cargas están separadas a una cierta distancia. Nos dice el problema que tenemos dos cargas puntuales. Tenemos aquí una carga que le vamos a llamar Q1 y esta carga Q1 dice que es menos 3.5 Coulomb. Y esta carga que es de menos 3.5 Coulomb, por el simple hecho de tener aquí el signo negativo, pues me está indicando que esta carga es negativa. Posteriormente se encuentra una carga número 2 que le vamos a llamar Q2. Y esta carga presenta un valor del 10.7 Coulomb. Por el simple hecho de que no presenta un negativo, no presenta un signo, se entiende que su valor es positivo, por lo tanto esta carga es positiva. Nos dice el problema que tenemos que identificar el valor de la fuerza eléctrica que se presenta entre dichas cargas. Para poder identificar esta fuerza eléctrica vamos a echar mano de la ley de las cargas eléctricas que nos dice qué pasa cuando tenemos dos cargas que presentan signos diferentes. Entonces vamos a identificar que hay una atracción entre estas cargas y esa atracción se manifiesta mediante la acción de una fuerza. Esta fuerza va a depender de la distancia de separación que hay entre las cargas. Dice aquí que es de 1.7 centímetros entre una carga y otra. De tal forma que lo que vamos a encontrar en este principio básico de la ley de Coulomb es identificar ¿cuál es el valor de esta fuerza? ¿Cuál fuerza? Pues esta fuerza con la que se están atrayendo una carga con respecto de otra. Hay una fuerza de atracción y entonces la ley de Coulomb nos sirve para identificar cuál es el valor o cuál es la magnitud de esta fuerza que se está presentando. Para la solución de este problema, bueno, pues vamos a plantear la serie de datos que se están presentando y los datos que vamos a utilizar para la solución de este mismo problema. Los datos que tenemos son cargas. Tenemos aquí el valor de una carga 1, donde esta carga 1, Q1 corresponde a menos 3.5 Coulomb. El mismo problema nos da el valor de una carga 2. Tenemos otro dato donde nos dice que el valor de la carga 2 es positiva y nos dice que su valor es de 10.7 Coulomb. Nos está dando una distancia de separación que corresponde a la R según la fórmula que veíamos de la ley de Coulomb, donde esta distancia corresponde a 1.7 centímetros. Es importante considerar la unidad que debemos utilizar para poder aplicar este principio de la ley de Coulomb. Y las unidades correspondientes a cada una de las mediciones nos dice que el valor de las cargas, tanto Q1 como Q2, ambas tienen que estar medidas en el orden del Coulomb. Y vemos que tanto Q1 como Q2 efectivamente están en la unidad del Coulomb. Nos dice que la distancia representada por la letra R, la distancia tiene que estar medida en la unidad del metro. Y en este caso, nuestra distancia no se encuentra en la unidad del metro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer la conversión de este 1.7 centímetros a metros. Y el modo de conversión es simple. La parte de la regla de 3 que podemos aplicar, que nos dice, si vamos a hacer la conversión de 1.7 centímetros a metros, bueno, pues tenemos que un metro corresponde a 100 centímetros. Por lo tanto, 1.7 centímetros corresponde a ¿cuántos metros? Pues aplicamos ahí nuestra conversión. Tenemos que X es igual a 0.017, en este caso centímetro y centímetro se elimina y me va a quedar la unidad en metro. Y bueno, pues con esto consideramos que el 1.7 centímetros corresponde a 0.017 metros. De tal forma que en este problema la distancia de separación que hay entre una carga y otra son 1.7 centímetros o el 0.017 metros, que es prácticamente lo mismo, solo que interpretado en el orden de los metros. La fórmula de la ley de Coulomb me dice que para poder encontrar el valor de esta fuerza eléctrica de atracción o repulsión, donde vimos que en este caso es una fuerza de atracción porque son dos cargas puntuales diferentes, entonces vamos a identificar esta fuerza como la incógnita que estamos buscando. La fórmula nos dice que la fuerza es igual al valor de K, que multiplica a Q1
por Q2 sobre el valor de la distancia al cuadrado. Y aquí tenemos la presencia de la K. Comentamos que la K corresponde a una constante del campo eléctrico. Y si es una constante, bueno, pues presenta un valor constante, donde el valor de K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, este es el valor constante de K. Siempre que encontremos la K en los problemas, pues vamos a relacionarlo con este valor porque es un valor constante. Y bueno, aplicando la sustitución de todos los datos que tenemos aquí con la respectiva unidad de medición, en la fórmula tenemos lo siguiente. Nos dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión es igual al valor constante de K que multiplica el producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Haciendo la sustitución tenemos que la fuerza es igual al valor de K, donde K es un valor constante. Siempre que me encuentre la K lo voy a relacionar con este valor de acuerdo a este sistema internacional de unidades, y nos dice que el valor de K es 9 por 10 a la 9 la unidad Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica, ya puse la sustitución de la K, que multiplica a los valores de Q. Nos dice que es Q1 por Q2. Q1, me voy a los datos, Q1 presenta un valor de menos 3.5 Coulomb, menos 3.5 Coulomb, que multiplica a Q2. Q2 presenta el valor del 10.7 Coulomb. Y todo esto sobre el valor de la distancia, pero la distancia ya convertida a los metros porque es como se aplica en la ley de Coulomb. La distancia tiene que estar en metros y tenemos que, me dice que es 1.7 centímetros y esto corresponde a 0.017 metros, entonces aquí va el 0.017 metros, pero la fórmula me dice que la distancia, como podemos ver aquí, la distancia está elevada al cuadrado, ¿no? Por aquello de que es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿no? Recordar que cuando hablamos de un producto es una multiplicación e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas. Podemos utilizar el método que sea. Yo voy a utilizar este método donde voy a simplificar este paréntesis y lo que obtenga en este paréntesis lo voy a multiplicar por el valor constante de K. Entonces me concreto a reducir este paréntesis y tenemos lo siguiente. Esto lo paso igual, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y que multiplica a estos dos. Y al multiplicar estos dos valores voy a utilizar también la ley de signos, el resultado de signos que me va a quedar. Tengo aquí que es un valor negativo por un positivo, menos por más me va a quedar aquí menos. Y al multiplicar 3.5 por 10.7 me da como resultado un 37.45. Y ya multipliqué los valores, ya multipliqué los números, pero también debo de multiplicar las unidades. Si esto se mide en Coulomb y esto también se mide en Coulomb, cuando hago la multiplicación de Coulomb por Coulomb, me da como resultado el Coulomb cuadrado, ¿no? Ahí estamos aplicando el principio básico de las leyes de los exponentes de las matemáticas. Sobre, ahora tenemos esa cantidad, el 0.017, pero me dice que tiene que estar elevado al cuadrado. Y al elevar al cuadrado esta cantidad, tenemos que, me da como resultado 0.000289. Y al elevar al cuadrado el número, también elevo al cuadrado la unidad. Es decir, voy a elevar al cuadrado todo lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis también está la m. Por lo tanto, la m también se eleva al cuadrado. M al cuadrado, pues me queda m cuadrada. Después, la operación que sigue, bueno, pues hago esta división, ¿no? Ya hice la multiplicación, ya elevé al cuadrado, ahora la operación que aquí me indica un número sobre otro, pues es una división. Entonces, ¿qué voy a dividir? Voy a dividir el número de arriba entre el número de abajo, de tal forma que esto lo sigo pasando igual. Tenemos que la fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y al hacer esta división tenemos que considerar los signos, y menos entre más, este resultado de la división me va a quedar un negativo. Y al dividir el número de arriba entre el número de abajo me da como resultado el 129.584.7. Ese es en cuanto al valor numérico, pero también debo señalar las unidades. Arriba c cuadrada, abajo m cuadrada. No se puede hacer nada al respecto, no las puedo juntar, solamente las debo de señalar. Entonces en la parte de arriba queda c cuadrada, en la parte de abajo queda m cuadrada. Y por último, una vez que queda reducido este paréntesis a un solo número, pues ya hago la multiplicación con respecto al otro paréntesis, con respecto a el valor constante de K. Y si hago esta multiplicación me da como resultado menos 1.16 por 10
a la 15. Hacemos análisis dimensional y tenemos que c cuadrada arriba entre c cuadrada abajo se eliminan. Tenemos que m cuadrada arriba entre m cuadrada abajo se eliminan y queda solamente el orden del Newton, y esto me queda en Newton. De tal forma que llegamos al resultado que nos dice que se presenta una fuerza de atracción entre estas dos cargas puntuales de menos 1.16 por 10 a la 15 Newton. Recordar que el Newton es la unidad fundamental para medir la fuerza según el Sistema Internacional de Unidades. Y este es el resultado de este primer problema. Tenemos este ejemplo número 2, donde en este ejemplo número 2 nos dice el problema que las cargas Q1 igual a 2.6 milicoulomb y Q2 igual a 3.7 milicoulomb presentan entre sí una fuerza eléctrica de repulsión de 2.8 por 10 a la 12 newton. Calcular el valor de la distancia existente entre dichas cargas. Y aquí nos está especificando el problema que se presenta una fuerza eléctrica de repulsión porque, bueno, pues vemos que las dos cargas puntuales, ambas no tienen signos, ambas son positivas, por lo tanto son iguales, y si las cargas son iguales, entonces se presenta una fuerza eléctrica de repulsión. Planteando el problema de esta forma, tenemos el valor de una carga 1, aquí tenemos Q1, donde Q1 dice que es 2.6 milicoulomb, no tiene signos positiva, por lo tanto carga 1 es positiva. Y tenemos una carga número 2, esta carga número 2 que dice que presenta un valor es de 3.7 milicoulomb. Entonces 3.7 milicoulomb. Estas dos cargas, al estar situadas entre sí y a una distancia de separación, presentan una fuerza eléctrica de repulsión que son cargas del mismo signo. Entonces se presenta una fuerza de repulsión entre dichas cargas, y esta fuerza de repulsión es igual, dice el problema, que es 2.8 por 10 a la 12 newton, y ese es el valor de la fuerza de repulsión. El problema nos dice calcular el valor de la distancia que existe entre dichas cargas. Entonces vamos a calcular qué distancia de separación hay entre las cargas. Por lo tanto, esta distancia es la incógnita que voy a encontrar mediante la solución de este problema. Los datos que me presenta el problema son los siguientes. Nos dice que hay una carga puntual Q1 que es igual a 2.6 milicoulomb. Pero haciendo un recuento, lo que veíamos en el ejemplo anterior y en la fórmula general de la ley de Coulomb, nos dice que las cargas tienen que estar en el orden del Coulomb, pero aquí tenemos un prefijo, ¿no? Tenemos el prefijo mili, y considerando el prefijo mili, pues hay que recordar que cuando tenemos un mili es igual a 1 por 10 a la menos 3. Esta es la parte correspondiente a este prefijo. Por lo tanto, si aquí tenemos que la carga Q1 es igual a 2.6 milicoulomb, por lo tanto la carga 1 es igual a 2.6 por 10 a la menos 3 coulomb. Y en este mismo orden de ideas, bueno, pues tenemos la carga número 2. Dice que la carga 2, o el valor de Q2, corresponde a 3.7 milicoulomb. Por lo tanto, Q2 es igual a 3.7 por 10 a la menos 3 coulomb. Nos está dando una fuerza eléctrica, una fuerza de repulsión, donde esa fuerza es del 2.8 por 10 a la 12 newton, y nos vamos a topar con el valor constante de K. El valor de K, nuestra constante de campo eléctrico, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces esta es la serie de datos que tenemos para darle solución a este problema y poder encontrar cuál es la distancia de separación que hay entre dichas cargas, que es el valor de R. R es la incógnita que estamos buscando. La fórmula de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que existe entre dos cargas puntuales es igual al valor de K, que multiplica a Q1 por Q2 entre el valor de la distancia elevado al cuadrado. Este es el principio básico de la ley de Coulomb para poder encontrar la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Sin embargo, en este caso no nos está pidiendo esa fuerza eléctrica. De hecho, nos está dando el dato de la fuerza eléctrica, que en este caso es una fuerza de repulsión por la presencia de las dos cargas que presentan el mismo signo.
¿Qué nos pide ahora el problema? Nos pide que encontremos la distancia. ¿Qué distancia de separación hay entre una carga y otra para que se haya generado estos 2.8 por 10 a la 12 newton? Por lo anterior, bueno, pues tenemos que hacer un despeje de la variable que vamos a encontrar. Si yo paso esta parte para acá, del otro lado del igual, pues me va a quedar como r cuadrada y la f es igual a k, que multiplica q1 por q2. ¿Qué hago? Bueno, pues si aquí está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Ya lo pasé multiplicando. Pero lo que estoy buscando es la distancia que está representada por la letra R. Esta distancia que está multiplicada por la letra R está multiplicando la F. Entonces hago el despeje de la forma que necesito. Entonces, si hago el despeje, tengo que R cuadrada es igual. Y esto lo paso tal cual, porque esto no se mueve. Lo estoy dejando del otro lado al igual. Que sería K, que multiplica a Q1 por Q2. Sin embargo, como estoy dejando solo la distancia de este lado, esta F, esta fuerza me estorba aquí, tengo que mandarla al otro lado. Y aquí quedó multiplicando con la distancia. Si aquí está multiplicando, entonces pasa al otro lado dividiendo. Lo que está de un lado multiplicando, pasa dividiendo como lo marcan las matemáticas. Sin embargo, bueno, pues aquí tengo un cuadrado. Vamos a eliminar este cuadrado de la función. Si aquí el cuadrado justamente está elevando al cuadrado a esta función r, entonces al pasarlo al otro lado pasa con la operación inversa. Y la operación inversa de elevar al cuadrado, pues entonces es la extracción de una raíz cuadrada. De tal forma que al despejar esto, tenemos que r es igual al valor de k, que multiplica q1 por q2 sobre el valor de la fuerza, sobre el valor de f, y de todo esto extraemos la raíz cuadrada porque estamos despejando este cuadrado de un lado a otro del igual. Si aquí está como cuadrado, que es elevar al cuadrado, entonces su operación opuesta al despejar la función me queda como una raíz, como extraer una raíz. Una vez que tenemos la fórmula, entonces sustituimos r es igual al valor de k. Pongo primero los valores y posteriormente el signo de la raíz para la cuestión del espacio. Dice que k corresponde a el valor de 9 por 10 a la 9, es la constante del campo eléctrico, que es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué multiplica el valor de Q1? Q1 con su definición dice que es 2.6 por 10 a la menos 3 Coulomb. ¿Y qué multiplica a Q2? Q2 es 3.7 por 10 a la menos 3 Coulomb. Todo esto sobre el valor de la fuerza, y el valor de la fuerza es 2.8 por 10 a la 12 newton. Y la fórmula me dice que a todo esto le tengo que extraer la raíz cuadrada. Hacemos los procedimientos que están dentro de la raíz y tenemos que r es igual a la raíz cuadrada. Dice que es, voy a poner el primer valor, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y al hacer esta multiplicación me da como resultado 9.62 por 10 a la menos 6. Y si multiplico los números, también tengo que multiplicar las unidades. Coulomb por Coulomb me da como resultado Coulomb cuadrado sobre el valor de la fuerza. Y el valor de la fuerza es 2.8 por 10 a la 12 newton. Y en este punto, o hasta este punto, ya puedo hacer la multiplicación directa. Multiplico los dos números de arriba, los divido entre el de abajo y posteriormente extraemos la raíz cuadrada. Al hacer esta operación tenemos que la distancia es igual a, y el resultado de la parte interna de la raíz cuadrada me queda como 3.09 por 10 a la menos 8. Y haciendo análisis dimensional tenemos que me queda como resultado c cuadrada entre c cuadrada se elimina, newton entre newton se elimina y me está quedando solamente la m cuadrada. Posteriormente sacamos raíz cuadrada de esto y nos queda que la distancia es igual a 1.75 por 10 a la menos 4. Esta raíz cuadrada se elimina con el cuadrado del metro y me queda solamente la unidad del metro. Y con esto llegamos al resultado de que la distancia de separación que hay entre estas dos cargas puntuales bajo el efecto de esta fuerza de repulsión es de 1.75 por 10 a la menos 4 metros. Y con esto comprobamos esta parte de la distancia correspondiente a la ley de Coulomb.
continuación te presento este par de ejercicios para que pongas en práctica tus conocimientos. Aquí te muestro los resultados. Y con esto llegamos al fin de este video, esperando que la información que vimos haya sido de tu agrado. No olvides dejarnos tu reacción y compartir para que esta información llegue a todos aquellos que lo necesiten. Por tu atención, gracias y nos vemos la siguiente clase.